Se ha hablado mucho en estos días sobre una eventual reforma al Poder Judicial. ¿De qué se trata? ¿Cómo será el ejercicio de elegir a nuestros jueces, magistrados y ministros? El proyecto de reforma judicial propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador considera para junio de 2025 la elección por el voto popular de por lo menos 1,688 cargos. Según los lineamientos de la reforma, el Instituto Nacional Electoral tendría que organizar el ejercicio. La iniciativa plantea la elección de los ministros de la Suprema Corte, que pasarían de 11 a 9, y su periodo sería de 12 años, no de 15 como actualmente. También se votaría por los 7 magistrados del Tribunal Electoral, con un periodo de 6 años en lugar de 9. Además, se elegirían 5 integrantes de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal. Para estos cargos, que serían los 21 que se votarían en todo el país, habría 3 requisitos mínimos: tener 35 años cumplidos, ser abogado con 10 años de antigüedad y no haber ocupado cargos un año previo a la elección. El grueso de las votaciones sería para 1,649 jueces de distrito y magistrados de circuito, quienes también deberán cumplir con requisitos de tener 30 años para juez, 35 años para magistrado. Igualmente, ser abogado con 5 años de antigüedad y no haber ocupado cargos un año previo a la votación. Por estos puestos podrían competir cerca de 10,000 personas, pues la reforma faculta al Ejecutivo, al Congreso y a la Corte para nominar a varios aspirantes a cada puesto. Si se compara a la pasada elección federal de cargos políticos con la posible elección del Poder Judicial, las diferencias serían sustanciales. En la primera, el costo fue de más de 8,000 millones de pesos y en la segunda dependerá de la eventual reforma electoral, pero no habría cargos públicos ni privados para los aspirantes. ¿Pero qué pros y contras tienen estas iniciativas? Esto es lo que opinan los expertos a los que consultamos. La justicia en México no va a cambiar con una reforma que haga borrón y cuenta nueva sobre nuestras instituciones. Lo que están proponiendo, o lo que quieren proponer con el plan C, específicamente el gobierno electo de Morena, es algo inconstitucional. No podemos basarnos en la elección popular hacia los ministros, que son los máximos rectores de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial. Eso es un grave error. ¿Por qué? Si se va a elegir de manera popular, no sabemos si los partidos políticos, independientemente de Morena, quieran presentar ternas como lo hacen en las elecciones, que se elige al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. No podemos permitir eso. Los perfiles que piden son muy específicos y eso viene en la Constitución, específicamente en el capítulo 4, que viene del Poder Judicial. Los requisitos que debe de tener un ministro para poder contender y que sea considerado en la terna que presenta el presidente para que el Senado pueda votarlos. Inclusive vienen ciertos artículos muy específicos que, en caso de que la primera terna no pueda pasar, se genera una segunda ronda o una segunda terna. Y si no, el Senado no se pone de acuerdo en los votos, el presidente va a elegir al candidato para ministro. Debemos de ser muy cuidadosos en este aspecto, porque es el único poder que aún no tiene Morena. Y esperemos, por el bien de la democracia de México y por el bienestar, que no lo sea. Ya tenemos una presidenta electa y actualmente tiene la mayoría en el Congreso, que se supone que el poder legislativo y el poder judicial deben de hacer contrapeso del presidente. Y aún así es un solo poder dividido en 3 poderes, cada uno con su facultad.
El principal punto en contra que observan los especialistas es que la enmienda al Poder Judicial solo se centra en los juzgadores. Sin embargo, la justicia en el país atraviesa por diversas instancias, como la policía, fiscalía y abogados. Además, celebro que estén aceptando de que hace falta la reforma en el Poder Judicial. Eso es un avance importantísimo y es digno de reconocimiento, de que ellos acepten de que es necesario el que se reforme el Poder Judicial. Ahora, y bueno, es que pareciera que esta propuesta de reforma judicial lleva detrás de sí un contexto mucho más político. Tratando de ser lo más objetiva posible y sin tener ningún tipo de inclinación política en ningún aspecto, pareciera que lo que se está proponiendo es poder tener el control de todos los poderes de la Unión. Recordemos que en sí somos 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo se escoge por elección. Igualmente, el Legislativo son elecciones populares las que escogen a toda nuestra Cámara, bueno, no toda, pero parte de nuestra Cámara de Diputados y Senadores. Inclusive los plurinominales son de alguna forma escogidos, porque el voto es muy importante dentro de ello. Pero lo que me refiero es que proponer en esta reforma, en esta propuesta, que también el Poder Judicial sea escogido por elección popular, nos arriesgamos a muchas cosas, y entre ellas está el que el Poder Ejecutivo tenga también sus manos muy metidas en las elecciones o en las decisiones que toma la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que, por ejemplo, en el sexenio de ahorita de Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia ha sido y ha tenido un papel muy importante para frenar muchas leyes, muchas reformas que ha propuesto López Obrador que son anticonstitucionales. ¿Por qué? La principal tarea de la Suprema Corte es vigilar que la Constitución se respete y se lleve a cabo. Cuando el Ejecutivo tiene una propuesta que es anticonstitucional, ahí es donde entra la Suprema Corte a decir, a ver, espérate, está muy bien, ya te lo aprobaron aquí, ya te dijeron tus diputados que sí, ya te dijeron tus senadores que sí, pero resulta ser que en tal artículo o por tal razón dentro de nuestra Constitución, lo que tú estás proponiendo es incorrecto. Entonces, ¿a qué nos arriesgamos? A que si ahora se escogen de forma popular y si esta forma de elección también viene por parte de partidos políticos, que estas personas que le ponen un freno al Ejecutivo ahora dejen pasar todas las leyes que sean necesarias y que quieran, ¿no? Y de hecho, de alguna forma, esa es la propuesta. Por eso inclusive lo vimos en las elecciones que querían y estaba la propuesta de cambiar la Constitución. Entonces nos estamos enfrentando a un momento en donde tal vez no solamente es una reforma judicial, sino es una reforma para poder satisfacer ciertos caprichos de una sola persona. Por eso necesitamos indagar más al respecto, ¿no? Informarnos más al respecto para que no sea un autoritarismo en ese tema. El porcentaje de impunidad general en la justicia mexicana en 2022 llegó al 96.3%. Los delitos menos castigados incluyen homicidios dolosos, feminicidios, abuso sexual, desapariciones y secuestros. El Poder Judicial en México necesita cambios, pero una reforma centrada en los juzgadores no abordará todos los problemas. Y sin duda alguna, es vital considerar un enfoque holístico para mejorar la seguridad en nuestro país. Mi nombre es Gabriel Gallardo y nos vemos en la próxima.